La posibilidad del conocimiento es un problema filosófico que no ha tenido una solución definitiva. Esto lo enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier realidad. Dicho problema se puede resolver utilizando distintos supuestos filosóficos. Existen muchos supuestos filosóficos que hablan acerca del origen o posibilidad del conocimiento. A continuación, les mencionaremos algunas posibilidades del conocimiento. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que surgió en Francia en el siglo XVII, cuyo principal representante fue René Descartes. Se refiere a la idea de que el conocimiento se deriva de la razón, sin la participación de los sentidos. Defiende la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad de modo deductivo, es decir, usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Esta corriente de la filosofía defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Positivismo. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte quien popularizó dicha corriente filosófica. Esta corriente afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia, la cual debe de ser respaldada objetivamente por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Como actitud del hombre ingenuo, el dogmatismo es la posición primera y más antigua, tanto psicológica como históricamente. Son 6 sus principales exponentes, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Entendemos por dogmatismo aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprende su objeto. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana todavía no debilitada por ninguna duda. El escepticismo es una posición esencialmente negativa. Significa la negación de la posibilidad del conocimiento. El escepticismo se encuentra ante todo en la antigüedad. Su fundador es Pirrón de Elis. Según él, no se llega a un contacto del sujeto y el objeto. A la conciencia cognoscente le es imposible aprender su objeto. No hay conocimiento. Como no hay conocimiento ni juicio verdadero, Pirrón recomienda la abstención de todo juicio. El escepticismo hunde el taladrante aguijón de la duda en el pecho del filósofo, de suerte que éste no se aquieta en las soluciones dadas a los problemas, sino que se afana y lucha continuamente por nuevas y más hondas soluciones. Como el escepticismo, también el pragmatismo abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser. Pero el pragmatismo no se detiene en esta negación, sino que reemplaza el concepto abandonado por un nuevo concepto de la verdad. Según él, verdadero significa útil, valioso o fomentador de la vida. Como su principal fundador se considera el filósofo norteamericano William James. El pragmatismo modifica el concepto de la verdad, porque parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el hombre no es en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad y acción. El intelecto es dado al hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. Existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales son analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. El existencialismo agrupa diversas tendencias, con que comparte su propósito, divergen los supuestos y en las conclusiones. Su principal precursor es Søren Kierkegaard, que él propone como punto de partida la existencia humana, ya que es un proceso sin terminar, donde el individuo debe responsabilizarse a lograr su propia identidad a través de sus actos en las elecciones, los cuales deben ser saltos resultantes de la reflexión intelectual, es decir, la acción es el resultado de la pasión, después de que la decisión pone fin al proceso de la reflexión. La fenomenología es una corriente filosófica que propone la resolución de todos los problemas filosóficos a partir de experiencias intuitivas. Esto significa que examina los seres y acciones que se manifiestan en el mundo, por lo tanto su materia de estudio es todo lo que es perceptible y tiene esencia.
Su principal precursor de la fenomenología es Hermann Husserl, que para él ante todo la fenomenología es un proyecto de renovar la filosofía, para hacer de ella una ciencia estricta y una empresa colectiva. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros, que hace de todo filosofar. Inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente es una inteligencia aprensiva y no comprensiva. Esta inteligencia es la amplitud mental de aprender en el hombre. Es una inteligencia directa y es en oposición a la dianoética discursiva. Javier Zubiri pone la inteligencia como una característica primordial que existe entre las diferencias del hombre y del animal. Consiste en la reflexión humana, incluyendo los propios sentidos. La Escuela de Frankfurt. La designación de esta escuela reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Esta escuela es de carácter interdisciplinario, abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Con ella se pone en crisis el concepto de razón y la teoría tradicional, para dar paso a la denominada teoría crítica. La dialéctica crítica es una rama de la filosofía cuyo ámbito y alcance han variado significativamente a lo largo de la historia. Algunos filósofos de la antigüedad entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. Posteriormente, la dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universal. La dialéctica crítica, como método de investigación consecuente a las características del pensamiento del hombre, se convierte en la respuesta a las necesidades apropiativas de la realidad en movimiento.